Sofía se detuvo frente a la puerta del elegante restaurante, ajustando con cuidado la manta que cubría a su bebé. Su corazón latía con fuerza, no solo por los nervios de una cita a ciegas, sino por el miedo constante de ser juzgada. No era la primera vez que alguien la miraba diferente por ser madre soltera, pero aquella noche parecía más importante que cualquier otra. Había dudado en venir, incluso pensó en cancelar en el último momento, pero algo dentro de ella le decía que no podía seguir escondiéndose del mundo. El pequeño Mateo dormía tranquilo en sus brazos, ajeno a la tormenta de pensamientos que cruzaba la mente de su madre. Sofía lo miró con ternura, encontrando en su inocencia la fuerza que necesitaba. «Todo estará bien», susurró suavemente, más para sí misma que para él. Respiró hondo y empujó la puerta. El ambiente del restaurante era cálido, con luces suaves y mesas perfectamente decoradas. Sin embargo, apenas dio unos pasos, sintió como varias miradas se posaban sobre ella. Algunas eran de simple curiosidad, pero otras llevaban un toque de juicio que le resultaba imposible ignorar. Una mujer en una mesa cercana susurró algo a su acompañante y ambos soltaron una risa contenida. Sofía bajó la mirada por un instante, tratando de mantener la compostura. Buscó con la vista a su cita. Le habían dicho que se llamaba Alejandro, un CEO reconocido, alguien acostumbrado a ambientes formales y personas perfectas. Al verlo sentado al fondo, elegante y seguro de sí mismo, sintió un nudo en el estómago. Por un segundo, pensó en darse la vuelta y marcharse. ¿Qué hacía ella allí? ¿Cómo iba a encajar en ese mundo con un bebé en brazos? Pero entonces Mateo se movió ligeramente, como recordándole que no estaba sola. Sofía enderezó los hombros y caminó hacia la mesa, paso a paso, con una mezcla de miedo y determinación. Alejandro levantó la vista cuando ella se acercó. Sus ojos se posaron primero en Sofía y luego en el bebé. Por un breve instante, su expresión cambió, mostrando sorpresa, incluso algo de incomodidad. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Sofía sintiera que todo se derrumbaba. Sabía que ese momento llegaría, ese instante en el que la otra persona decidiría si ella valía la pena o no. «Hola, soy Sofía», dijo con una sonrisa tímida, intentando mantener la voz firme. Alejandro tardó un segundo en responder, como si procesara la situación. Luego asintió ligeramente. «Alejandro», respondió, señalando la silla frente a él. Sofía se sentó con cuidado, acomodando a Mateo en sus brazos. El silencio entre ambos se volvió pesado, lleno de palabras no dichas y expectativas rotas. A su alrededor, el murmullo del restaurante continuaba, pero para Sofía todo parecía lejano, como si estuviera en el centro de una escena incómoda. Aún así, decidió no rendirse. Había llegado hasta allí, había enfrentado las miradas y los susurros. No iba a dejar que el miedo la venciera ahora. Levantó la mirada, dispuesta a explicar su situación, sin excusas, sin vergüenza. Porque su historia, aunque difícil, también era su mayor orgullo. Sofía respiró hondo, reuniendo valor antes de hablar. Sabía que ese era el momento decisivo. No podía ocultar la verdad ni inventar una excusa elegante. Su vida no era perfecta, pero era real. «Perdón, no tenía con quién dejarlo», dijo finalmente, mirando a Alejandro a los ojos. «Si esto es un problema, lo entiendo. Puedo irme». Sus palabras salieron con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Durante un instante, el silencio se volvió más pesado. Alejandro la observó sin interrumpir, como si analizara cada detalle, no solo la situación, sino también a ella. Antes de que él pudiera responder, Mateo comenzó a moverse inquieto en sus brazos. Su pequeño rostro se contrajo, y en cuestión de segundos, el llanto llenó el ambiente. Sofía intentó calmarlo, meciéndolo suavemente, susurrándole palabras dulces, pero el bebé parecía cada vez más incómodo. Algunas personas en las mesas cercanas voltearon a mirar. Los murmullos regresaron, esta vez menos disimulados. Una pareja incluso soltó una risa abierta, como si toda la escena fuera un espectáculo inesperado. El rostro de Sofía se encendió de vergüenza. Su peor miedo se estaba haciendo realidad. Aquella cita, que ya era complicada, ahora se convertía en un momento humillante. Trató de levantarse rápidamente. «Lo siento, de verdad. No quería causar problemas», dijo apresuradamente. «Creo que es mejor que me vaya». Apenas había comenzado a ponerse de pie cuando una voz tranquila la detuvo. «Espera». Sofía levantó la mirada, sorprendida. Alejandro ya no tenía esa expresión distante de antes. Había algo diferente en sus ojos, algo más suave, más humano. Sin decir mucho más, extendió lentamente sus brazos hacia el bebé. El gesto fue tan inesperado que Sofía se quedó inmóvil por un segundo. No estaba segura de cómo reaccionar. Nadie había hecho eso en una situación así, mucho menos alguien como él. «¿Puedo?», preguntó Alejandro con calma. Sofía dudó, pero el llanto de Mateo continuaba, y la desesperación comenzaba a ganarle. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. Con cuidado, Alejandro tomó al bebé en sus brazos. Todo el restaurante parecía contener la respiración.
Las risas cesaron, los murmullos se apagaron, y por un momento, solo se escuchaba el suave sonido del llanto. Pero entonces, algo cambió. Mateo dejó de llorar casi de inmediato. Fue como si el contacto hubiera tenido un efecto mágico. Sus pequeños sollozos se transformaron en suspiros tranquilos, y poco a poco, su cuerpo se relajó. Alejandro lo sostuvo con sorprendente naturalidad, meciéndolo suavemente, como si lo hubiera hecho toda su vida. Sofía lo miró, completamente desconcertada. No podía entender cómo alguien que parecía tan distante hacía unos minutos ahora sostenía a su hijo con tanta calma y seguridad. Alejandro bajó la mirada hacia el bebé, y por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. Creo que solo necesitaba un poco de tranquilidad, dijo en voz baja. Sofía sintió como algo dentro de ella cambiaba en ese instante. La vergüenza que había sentido hacía unos momentos comenzó a desvanecerse, reemplazada por una inesperada sensación de alivio. Tal vez, solo tal vez, esa noche no estaba perdida. El silencio que había llenado el restaurante no era incómodo esta vez, sino casi reverente. Todas las miradas seguían puestas en Alejandro y el pequeño Mateo, pero ya no había risas ni susurros burlones. Lo que antes parecía una escena fuera de lugar ahora se había convertido en algo inesperadamente tierno. Sofía observaba sin poder apartar la vista. Aún le costaba creer lo que estaba viendo. Aquel hombre, que minutos antes le había parecido frío y distante, sostenía a su bebé con una naturalidad que la desarmaba por completo. Mateo, por su parte, estaba completamente tranquilo, apoyando su pequeña cabeza contra el pecho de Alejandro, como si hubiera encontrado un lugar seguro. Es increíble, murmuró Sofía casi sin darse cuenta. Alejandro levantó la mirada hacia ella, manteniendo esa leve sonrisa que parecía nueva en su rostro. Los niños sienten más de lo que pensamos, respondió con calma. Saben cuando alguien está nervioso, y cuando alguien intenta estar en paz. Sus palabras sorprendieron a Sofía. No esperaba ese tipo de sensibilidad de alguien como él. Había imaginado a un hombre ocupado, rígido, enfocado únicamente en los negocios. Pero aquel momento estaba revelando una parte completamente distinta. No pareces alguien que esté acostumbrado a esto, dijo ella con una mezcla de curiosidad y cautela. Alejandro soltó una leve risa, suave, casi nostálgica. No lo soy, admitió. Pero supongo que hay cosas que no se olvidan, aunque haya pasado mucho tiempo. Sofía notó un cambio en su tono. Había algo más profundo detrás de esas palabras, algo que él no estaba diciendo completamente. Pero no quiso presionar, en cambio, decidió escuchar. El ambiente alrededor de ellos volvió poco a poco a la normalidad. Las conversaciones regresaron, los camareros continuaron con su trabajo, pero algo había cambiado. Ya nadie se burlaba. Ahora, algunas miradas incluso reflejaban admiración. Alejandro volvió su atención al bebé, ajustando suavemente la manta que lo cubría. ¿Cómo se llama?, preguntó. Mateo, respondió Sofía, esta vez con una sonrisa sincera. Tiene 6 meses. Es fuerte, dijo Alejandro. Y tranquilo, eso no es común. Sofía soltó una pequeña risa. No siempre es así, créeme. Ambos compartieron ese momento ligero, y por primera vez desde que llegó al restaurante, Sofía se sintió realmente cómoda. La tensión inicial había desaparecido casi por completo, reemplazada por una conexión inesperada. Debe haber sido difícil, dijo Alejandro después de un breve silencio, ahora mirándola directamente a los ojos. Hacer todo esto sola. Sofía sintió un nudo en la garganta. No era una pregunta superficial. Era genuina. Lo ha sido, admitió. Pero también ha sido lo mejor que me ha pasado. Alejandro asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. A veces, lo que parece complicarlo todo, es lo que realmente nos da sentido, comentó. Sofía no respondió de inmediato, pero sus ojos reflejaban que esas palabras habían llegado profundo. En ese instante, ya no se sentían como dos extraños en una cita incómoda. Algo había cambiado, algo real, y ninguno de los dos quería interrumpirlo. La noche avanzaba con una calma inesperada. Lo que había comenzado como una cita incómoda ahora se sentía natural, casi íntima. Sofía ya no pensaba en las miradas del resto del restaurante ni en los susurros que la habían incomodado al llegar. Todo eso parecía lejano, insignificante. Su atención estaba completamente en la conversación, en ese momento que no había planeado pero que, de alguna manera, necesitaba. Alejandro seguía sosteniendo a Mateo, quien dormía profundamente en sus brazos. La imagen era tan inesperada como hermosa. Un hombre acostumbrado al control, a los negocios y a la soledad, ahora parecía completamente en paz con un bebé apoyado contra su pecho. Nunca imaginé que una noche así terminaría de esta manera, dijo Sofía con una leve sonrisa. Alejandro levantó la mirada, pensativo. Yo tampoco, respondió. Para ser honesto, estuve a punto de irme antes de que llegaras. Sofía arqueó ligeramente las cejas, sorprendida. En serio, sí, admitió. Las citas a ciegas no son lo mío. Siempre me han parecido vacías. Sofía asintió, comprendiendo más de lo que él imaginaba.
Entonces supongo que ambos estuvimos a punto de no venir, dijo ella. Yo casi cancelo. Alejandro sonrió levemente. Me alegra que no lo hicieras. Hubo un breve silencio, pero no incómodo. Era de esos silencios que dicen más que muchas palabras. Después de unos segundos, Alejandro miró nuevamente a Mateo, con una expresión que mezclaba ternura y algo más profundo. Hace años, tenía una vida muy diferente, dijo lentamente. Pero tomé decisiones que me alejaron de todo lo que realmente importaba. Sofía escuchaba con atención, sin interrumpir. El trabajo se convirtió en todo, continuó él. Pensé que el éxito llenaría ese vacío, pero solo lo hizo más evidente. Sus palabras no sonaban como una queja, sino como una confesión sincera. Sofía pudo ver, por primera vez, la soledad detrás de su imagen de hombre fuerte. A veces, la vida nos obliga a detenernos, respondió ella suavemente. A ver lo que realmente necesitamos. Alejandro la miró, como si esas palabras hubieran tocado algo muy profundo en él. Quizás esta noche fue uno de esos momentos, dijo. Sofía sonrió, sintiendo una conexión que no podía explicar del todo, pero que era real. El camarero se acercó discretamente para indicar que el restaurante estaba por cerrar. El tiempo había pasado sin que se dieran cuenta. Alejandro se levantó con cuidado, sosteniendo aún a Mateo, y luego lo devolvió suavemente a los brazos de Sofía. Sus manos se rozaron por un instante, y ese pequeño contacto pareció decir mucho más de lo que cualquiera de los dos podía expresar. Gracias por no irte, dijo él con sinceridad. Sofía negó con la cabeza, con una sonrisa cálida. Gracias a ti, por quedarte. Ambos caminaron juntos hacia la salida. Afuera, la noche era tranquila, casi mágica. No había promesas exageradas ni palabras grandiosas, pero sí algo más importante, una nueva posibilidad. Y mientras se despedían, los dos sabían que aquella no sería la última vez que se verían. Porque a veces, las historias más inesperadas son las que cambian todo.